Por mi parte y esta ponencia, el objetivo que pretende cumplir es principalmente pues, dar respuesta a numerosos interrogantes que nos encontramos día a día los profesionales, sobre todo con empresarios, ¿no? Son numerosos los empresarios que nos preguntan diariamente, y que obviamente no están en esa situación, pero nos preguntan diariamente pues, si realmente están en situación de concurso, si les conviene presentar el concurso, si pueden presentar el concurso, quién puede presentar el concurso. Bueno, pues son situaciones que en numerosas ocasiones incluso complejas, en las que hay que diferenciar si la empresa, y sin perjuicio que el concurso está también dedicado a otro tipo de personas físicas también, pero me refiero mucho a la empresa porque habitualmente es lo que lidiamos los profesionales. Si su empresa o su sociedad se encuentra en situación concursal porque tiene ciertas dificultades o porque tiene determinados impagados. Y de alguna forma desde el bufete lo hemos detectado la existencia también de muchísima confusión por parte del empresariado acerca de lo que realmente es lo que se denomina como estado de insolvencia, que es el concepto que la ley realmente recoge en su articulado como presupuesto del concurso. Entonces, por nuestra parte, queremos, pues, de alguna forma, ayudar a clarificar conceptos e ideas desde nuestra posición de letrados. Y con ello, pues, la primera cuestión que queremos tratar, como pueden ver ahí, es el denominado presupuesto subjetivo del concurso de acreedores. Es decir, ¿quién puede presentar concurso de acreedores? La primera cuestión que hay que comentar es que esta es una ley que está hecha para todos. A diferencia de los antiguos regímenes legales, la ley concursal se aplica a todas esas personas que podemos ver ahí. En tanto que en el pasado teníamos procedimientos distintos para comerciantes y no comerciantes, teníamos para el comerciante la quiebra y teníamos para las personas físicas el concurso de acreedores. También existía la ley de suspensión de pagos, que fue una ley hecha ex professo para un caso y, sin embargo, después, posteriormente en el tiempo, se prolongó y se aplicó a numerosos. Sin embargo, ahora la ley concursal se ha hecho como una ley única y obviamente, pues, el presupuesto subjetivo del concurso de acreedores pues, puede ser cualquier deudor, ya sea persona natural o ya sea persona jurídica. Incluso se puede declarar en concurso a la herencia, en tanto, dice la ley, no haya sido aceptada pura y simplemente. Sin embargo, sí que marca la ley la delimitación negativa, diciendo que no se pueden declarar en concurso entidades que integren la organización territorial del Estado y organismos públicos y demás entes de derecho público. Parte de la ley de la premisa, hecha valer sobre todo por los juzgados contenciosos administrativos, de que la Administración siempre va a tener capacidad para atender el pago de sus deudas. Y parte precisamente de esa premisa para decir que no se puede declarar en concurso, en definitiva, a las entidades y organismos públicos. ¿Cuándo procede la declaración de concurso? Porque en el presupuesto objetivo dice la ley que la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del deudor. Y diferencia ese concepto de insolvencia, dice estado de insolvencia, es la expresión que marca la ley, y diferencia la ley entre dos situaciones. Una situación denominada insolvencia actual, que se define como una imposibilidad de cumplimiento de obligaciones exigibles, y por exigibles pues se debe entender como vencidas, es decir, ha llegado vencimiento de una obligación de pago y no puede atenderse por parte de persona física o jurídica, habitualmente me refiero siempre a la empresa, y ese impago generalizado, esa situación de imposibilidad de pago generalizado de obligaciones significativas, pues conlleva o va a conllevar a una inviabilidad de la actividad empresarial. Es decir, a la paralización de la actividad de la empresa. Si nos encontramos en una situación como esa, es decir, que ya ha llegado el vencimiento de obligaciones, no pueden ser atendidas por la empresa y nos va a derivar, o ya ha derivado, en una inactividad de la sociedad por imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones, se denomina insolvencia actual y efectivamente estaría esa sociedad, esa empresa, en un estado de insolvencia que es presupuesto objetivo del concurso. Pero además de esta situación que ya es de enfermedad patente, la ley también establece la denominada insolvencia inminente, que es aquella situación en la que hay una previsión
de no poder cumplir regular y puntualmente las obligaciones. Es decir, no hay obligaciones todavía exigidas, es decir, exigibles, vencidas, que no puedan ser atendidas, pero hay una previsión de que puedan ir venciendo ciertas obligaciones y hay una previsión de que no se puedan cumplir. La empresa habitualmente, si está bien ordenada, suele tener una previsión de ingresos y de gastos, una previsión en definitiva de tesorería, y a partir de cierto momento pues puede determinar su organización que existe una situación de posiblemente no podemos llegar a cierta fecha para cumplir con nuestras obligaciones. Pues bien, esa situación la ley la denomina como insolvencia inminente y también procede la posibilidad de presentación de concurso en esa situación. A veces yo creo que puede ser difícil el determinar si realmente existe la insolvencia inminente y considero que sobre todo para el empresario la dificultad máxima estriba en la decisión de presentar el concurso en una situación como esa, en la que todavía no existe un vencimiento de obligaciones y no han sido atendidas, sino que existe una previsión que ante las fechas de vencimiento de obligaciones pues puede ser que no se cumplan. Pero ya hemos escuchado a la titular del juzgado mercantil en lo que nos ha comentado sobre la presentación de concursos sin masa. Es decir, en esa situación sí que no es posible hacer nada por la sociedad, por la empresa. Quizás sea conveniente que tengamos un poco la conciencia de que el concurso, como ha dicho la señora magistrada, pues no persigue la responsabilidad de administradores, sino sanear una empresa. La solución normal de concurso, como luego se tratará en la siguiente ponencia, es el convenio de acreedores, la búsqueda de una solución a la empresa, la continuidad de la actividad mercantil. Consecuentemente, yo creo que quizá esa conciencia de que se presenta concurso cuando no se puede más, quizá hay que empezar un poco a desterrarla y tener un pensamiento de el concurso puede ser solución a una situación de tensión de tesorería grave y antes que comience el incumplimiento de mis obligaciones pues puedo presentarlo para tratar de llegar a un convenio con acreedores, sanear mi empresa y seguir adelante. Mire usted, cuando se den estos hechos es evidente que hay insolvencia y consecuentemente usted está en situación concursal. Y estos hechos reveladores de insolvencia, como dice la exposición de motivos de la ley, son el sobreseimiento generalizado en el pago de obligaciones, es decir, ya hemos llegado a un momento en el que no se atiende de una forma generalizada las obligaciones que han vencido, la existencia de embargos generalizados sobre el patrimonio del deudor, se han interpuesto procedimientos judiciales que han determinado, que han llevado a un embargo, a un apremio sobre el patrimonio, bien sea procedimientos cambiarios, sean procedimientos ejecutivos por títulos judiciales o por títulos no judiciales, pólizas, por ejemplo. Han vencido pólizas y los bancos han comenzado a ejecutar las pólizas y a embargar bienes del deudor. Y no existe solo uno, sino existe ya una generalidad de embargos sobre el patrimonio del deudor. Consecuentemente, es un hecho revelador de insolvencia. También es un hecho revelador de insolvencia un alzamiento o liquidación apresurada ruinosa de bienes por el deudor. Nunca es recomendable, porque obviamente la ley determina consecuencias serias para ese tipo de circunstancias, a las que en muchas ocasiones pues las personas se ven tentados, ¿no? Y también existe un hecho revelador de insolvencia que suele darse en la frecuencia y que la ley lo establece precisamente para proteger de una forma especial ciertas obligaciones, ¿no? Y son las obligaciones tributarias, las de pago de cuotas de tesorería general y las retribuciones laborales. En el momento que un empresario, ya sea social o individual, deje de pagar durante 3 meses sus obligaciones tributarias, las cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social o las retribuciones laborales, y la retribución laboral en sentido amplio, es decir, que no se ciñe solo exclusivamente a la nómina, sino también entran las indemnizaciones. A partir de ese momento, la ley marca como un estatus de insolvencia. Eso es ya un síntoma dentro de la ley de que ese empresario se encuentra en una situación concursal. Y como luego veremos, es a partir de este momento, en el caso de impago de 3 meses de ese tipo de obligaciones, cuando llegado ese momento el empresario debe de presentar concurso de acreedores por obligación legal. Por sí solas, naturalmente, sin perjuicio que puedan ser pues indiciarias en una situación de insolvencia, pero por sí solas, el impago de unos varios créditos sobre los que existe una discrepancia, existe una contienda judicial, no es situación concursal.
la sociedad que tenga varios proyectos puestos contra ella, por bien sea reclamaciones de proveedores, por incumplimientos contractuales, porque se entienda que existe un incumplimiento contractual del proveedor al cual no le atiendo el pago porque me ha incumplido, la materia que me ha entregado es defectuosa o me la ha entregado tardíamente y me ha causado un perjuicio y no le pago y me lleva a juzgado. Eso no significa estado concursal, eso no significa un estado de insolvencia. Tampoco un retraso esporádico en el pago de obligaciones poco significativas significa estado concursal. El hecho de que una empresa comience a retrasar pago de obligaciones poco significativas, es decir, que dentro del volumen de su actividad tenga una serie de pequeños impagados, tampoco eso es significativo de un estado concursal. Por eso tenemos que decir, o podemos concluir, que la insolvencia es algo más que un mero hecho de impago, es un estado. La ley concursal, en su artículo 1, al tratar el presupuesto objetivo, siempre habla de estado de insolvencia. El estado de insolvencia se caracteriza por estos hechos que hemos comentado inicialmente, pero no por los últimos comentado, el déficit patrimonial, el impago de créditos poco significativos, la existencia de discrepancias sobre pagos que hay incluso contienda judicial abierta, no son situaciones concursales. La situación de estado concursal es la insolvencia, ya puede ser actual o inminente. De ver quién puede solicitar el concurso. El concurso lo puede solicitar el deudor, en cuyo caso el concurso se denomina voluntario, o puede ser dictado por el acreedor. Luego veremos en qué situaciones puede un acreedor instarnos el concurso, y en cuyo caso se denominará concurso necesario. Entrando dentro de lo que es la solicitud del deudor, hay una cuestión también importante que es la documentación adjunta a esa solicitud. Y es importante desde el punto de vista de que la sociedad, cuando llega a pedir un concurso, es fundamental que sea una sociedad bien ordenada desde el punto de vista financiero, contable y administrativo. Recomendable que cualquier solicitud de concurso se efectúe con una contabilidad al día, ordenada y supervisada por profesionales. Las mayores incidencias que se pueden encontrar habitualmente en un concurso y que pueden llevar a la responsabilidad del administrador suelen ser habitualmente unas incidencias contables, es decir, dejación de funciones contables, que tenga una contabilidad mal ordenada, la no presentación de los libros al registro mercantil para su legalización en los momentos adecuados. Todo ese tipo de situaciones siempre hay que tratar de evitarlas. Y precisamente la documentación adjunta a la solicitud de concurso nos va a obligar a tener un orden dentro de nuestra compañía. Porque hay que hacer una memoria de la historia económica y jurídica del deudor muy exhaustiva. Es un documento en el que en definitiva se va a expresar a qué se ha dedicado la sociedad, cuándo ha nacido, cuáles han sido sus eventos fundamentales desde un punto de vista jurídico como económico. Se van a tener que decir a qué actividades se ha dedicado la sociedad, la compañía, en los últimos años, cuántos establecimientos tiene abiertos, dónde se ubican sus oficinas y sus explotaciones, cuáles son las causas a que ha llevado a este estado de insolvencia por el que se pide la solicitud de concurso, se presenta. Se va incluso a tener que hacer una valoración sobre propuestas de viabilidad patrimonial. Si el deudor es persona natural, va a tener que decir, si fuese casada, pues la identidad de cónyuge con expresión del régimen económico matrimonial. Si es persona jurídica, además va a tener que decirnos en esa memoria quiénes son sus socios, siempre y cuando los administradores tengan constancia de quiénes son. Así como si forma parte de un grupo de empresas, es decir, se va a dar una información muy extensa al juzgado mercantil, que luego va a ser revisada, y esto es importante, la veracidad de la información que se da en esa memoria, por cuanto que va a ser revisada posteriormente por los denominados administradores concursales. Y también una incidencia grave, una discordancia grave entre la información que se ofrece en una memoria y la realidad de la compañía nos pudiese llevar a una responsabilidad del administrador. Asimismo, como su señoría hoy ha comentado, es necesario efectuar y acompañar a la solicitud de concurso un inventario de bienes y derechos, en los cuales se va a detallar la naturaleza de los bienes y derechos que ostenta la sociedad o el empresario. Vamos a tener que decir los datos de identificación registral, siempre y cuando pues exista registro de esos bienes. ¿Para qué? Pues fundamentalmente porque el registro va a mandar una anotación, el juzgado va a mandar una anotación a los registros, con lo cual quiere conocer los datos de identificación registral. Hay que hacer una valoración de adquisición de esos bienes. Hay que también hacer dentro del inventario de derechos, de bienes y derechos, una corrección valorativa que proceda, y así como una estimación del valor actual al momento de la presentación de concurso. Así como también dentro del inventario de bienes y derechos, obviamente hay que decir pues todas las trabas y cargas que afectan a esos bienes y derechos que tiene la compañía.
El siguiente documento, que además que acompaña la solicitud de concurso, es una relación de acreedores por orden alfabético, con expresión de la identidad de cada uno, los domicilios, por cuanto que se va a circularizar comunicaciones por parte del juzgado a todos los acreedores, y aunque no lo diga la ley, es necesario conocer los domicilios de acreedores por parte del juzgado y de los administradores concursales, con lo cual hay que ofrecerlos, si no nos requerirán para que lo hagamos. Hay que decir la cuantía de los débitos, las fechas de vencimientos, las garantías que se hayan otorgado, si son personales o reales, e incluso la identificación de los procedimientos judiciales que hayan interpuesto acreedores contra la compañía. Y en el caso de que el deudor pues, esté obligado a la llevanza de una contabilidad, pues deberá acompañar además las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios. Y las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios, importante obviamente que estén depositadas en el registro mercantil, por cuanto que se exige por ley ese depósito, y el no depósito de esas cuentas anuales también nos pueden llevar a una declaración de responsabilidad de administradores. En el caso de la solicitud del acreedor, recordemos que el acreedor puede instar el concurso de un deudor, y aquí vamos a decir cuándo. En el caso de la solicitud del acreedor tenemos que tener presente que nos lo puede instar cuando tenga un título en el que se haya despachado ejecución, es decir, tenga un procedimiento judicial en marcha, se haya despachado ejecución, haya intentado embargo y apremio de bienes y no tenga resultados, no se haya cobrado. Eso es una forma de estar legitimado para pedir el concurso de un deudor, que exista un apremio sobre el patrimonio y no se haya cobrado. A partir de ese momento un acreedor puede pedir concurso. O bien que el acreedor detecte la existencia de los hechos reveladores de concurso que antes hemos comentado, que detecte que el deudor está en una situación de sobreseimiento generalizado del pago de obligaciones, que detecte que está haciendo una liquidación desordenada y de una forma rápida para eludir el pago de sus deudas, o bien que detecte que ha faltado al pago durante 3 meses de esas cuotas de Tesorería General de la Seguridad Social, de impuestos o bien de retribuciones laborales. A partir de ese momento, el acreedor está facultado para pedir el concurso del deudor. Y si lo hace, naturalmente pues pondrá un aprieto grave al deudor, por cuanto que, aunque no de una forma automática, pero sí indiciariamente, si un acreedor ha instado el concurso del deudor y se anticipa al deudor, pues puede significar que ese deudor ha incumplido su obligación de presentar concurso.